Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta del apóstol Shaul a los hermanos de la congregación del Tesalónica, mejor dicho, a los tesalonicenses. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 2, un capítulo muy profundo respecto a lo que es el ministerio de Shaul. Empecemos. Primero vamos a ver el resumen del capítulo 1. Y en este primer capítulo de esta epístola del apóstol Pablo, él muestra que la carta la está escribiendo en compañía o con el apoyo de Silas y Timoteo. Y la dirige, o sea, a quien va dirigida o los que van a recibir este mensaje son la asamblea, escuche bien, la asamblea de los tesalonicenses que están en Dios, Padre y Señor Yehoshua HaMashiach, es decir, en Yehoshua HaMashiach. Todo aquel que estando en la congregación o en la asamblea de Tesalónica, que estaba dentro del amor entrañable, dentro del pacto de Dios Padre, es decir, en Yehoshua HaMashiach, ese recibirá este mensaje. Y luego que les explica a quién va dirigido, les dice o les expresa su profundo deseo de que ellos perseveren en la gracia con la que han sido escogidos y que estén llenos del shalom de Elohim. Pablo comienza en este capítulo expresando su constante gratitud a Dios por la fidelidad, el amor y la esperanza inquebrantable de los tesalonicenses. Destaca que estas virtudes que ellos exhibían no eran solo palabras, sino que se manifestaban en las obras de ellos y en la perseverancia en llevar adelante esas obras. Luego el apóstol subraya la evidencia de que los tesalonicenses eran escogidos por Dios. ¿Cómo sabían ellos que eran escogidos? Porque la buena nueva les llegó no solo con palabras, sino también con el poder del Ruach HaKodesh y con plena convicción. Ellos no dudaban. Entonces ellos no solo oyeron el mensaje, sino que lo escucharon atentamente para hacerlo. Y exhibían que estaban escuchando para hacerlo porque eran un ejemplo de los apóstoles y del propio Yehoshua HaMashiach. Es decir, ellos eran un testimonio de lo que es un talmidín que ha escuchado para hacer lo que se le ha enseñado, es decir, la buena nueva. Y esto no solo lo exhibían en el momento en que la recibieron, sino que después, cuando vino la tribulación, ellos no se inmutaron en cambiar su Shema y Shomer, es decir, en seguir escuchando para hacer lo que se les había enseñado, la buena nueva. Como resultado de exhibir esa fidelidad, los tesalonicenses se convirtieron en un testimonio inspirador para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Su fidelidad era tan notoria que la noticia de la buena nueva se había propagado desde ellos a muchas regiones. La gente hablaba de cómo se habían convertido estos hombres de Macedonia, hombres que habían vivido desde su niñez en la idolatría, se habían convertido del servir a ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y de cómo ellos esperaban inquebrantablemente el regreso de Yeshua, quien los libraría de la ira venidera. En esencia, el capítulo 1 celebra la autenticidad de la conversión de los tesalonicenses, el impacto transformador de la buena nueva en sus vidas y su papel como testimonio de la fidelidad para otros. El capítulo 1 está lleno de la afirmación y gozo por la obra que Dios ha hecho en ellos. Esto es lo que vimos en el capítulo 1. Ahora iniciamos el capítulo 2 con el verso 1 y 2 que dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, a la entrada de nosotros hacia ustedes, que no vana ha resultado, sino que tras padecer y ser maltratados, como sabéis, en Filipos, tuvimos de nuevo en el Dios de nosotros para hablar a vosotros la buena nueva de Dios en mucha lucha. Vamos a ver qué está diciendo. Shaul ha enseñado
cómo la fidelidad de Yeshua y el poder del Ruach HaKodesh transformó a los hermanos de la asamblea de Tesalónica, por lo cual ellos exhiben una perseverante espera del regreso de Yeshua, anhelando la herencia de vida eterna. Ahora les dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que a la entrada de nosotros hacia ustedes no fue vano el resultado que obtuvimos. Shaul contrasta la autenticidad de su ministerio, esto por la razón por la que está diciendo esto es porque él está buscando contrastar lo que es la autenticidad de su ministerio como apóstol con la de otros grupos que habían entrado a la congregación, como los judaizantes o los que seguían a filósofos griegos, entran o penetran a la congregación con otro mensaje. Entonces Shaul les recuerda a los hermanos en Tesalónica que su llegada y tiempo con ellos no fueron fáciles ni gratuitos. Por el contrario, Shaul y su equipo pagaron un alto precio, porque después de sufrir y ser insultados en Filipo, ellos tuvieron la valentía, inspirada por Dios, de llegar hasta Tesalónica a seguir llevando la buena nueva. Y comunicaron la buena nueva en Tesalónica en medio de una gran dificultad y agonía, demostrando así su compromiso genuino. Shaul está hablando porque ya se estaba recibiendo información de que había gente que entraban allí en contra del mensaje de Dios. Shaul está diciendo de esta manera, porque ustedes mismos, hermanos, saben lo que nos costó llegar a Tesalónica. En Filipos sufrimos y fuimos ultrajados, pero ustedes comprenden, porque ustedes ahora están pagando ese precio, que nuestro Dios nos dio la valentía para levantar la cabeza y salir de Filipos a llevarle la buena nueva a Tesalónica, a pesar de que allí también tuvimos una gran lucha agónica. Shaul los estaba consolando a los hermanos porque ya estaban sufriendo pagando el mismo precio que los apóstoles habían pagado. Y a la vez le estaba dando el testimonio del comportamiento de un creyente ante la tribulación. Y dice el verso 3 y el 4. Porque la exhortación de nosotros no procede de error ni de impureza ni con engaño, sino tal como hemos sido aprobados por Dios, para que se nos confiara el evangelio. Así hablamos, no como a los hombres agradando, sino a Dios, el que prueba los corazones de nosotros. Shaul le ha dicho a los hermanos de la asamblea de Tesalónica que llevarles la buena nueva a ellos tuvo un costo alto para los apóstoles y que incluso todavía continúan pagando ese precio, estando en Corinto. Acuérdense que esta carta se escribe de Corinto. Ahora les dice, porque nuestra exhortación no proviene de error, ni de impureza, ni es engañosa. Vamos a entender por qué él dice estas palabras. Para entender lo que Shaul está diciendo, tenemos que comprender que la asamblea de los tesalonicenses no solo eran amenazadas y perseguidos, sino que al parecer algunos intrusos habían entrado a la congregación, posiblemente judaizantes y gentiles seguidores de la filosofía griega, y estaban atacando la reputación de Shaul y su equipo, es decir, estaban atacando a los apóstoles. Y por supuesto, si atacan a los apóstoles, están atacando la buena nueva. Así que ellos estaban sugiriendo que la buena nueva que predicaban los apóstoles era un error, era impura y era un engaño. Cuando Shaul dice que va a exhortarlos, es decir, él le dice, porque la exhortación, cuando usa la palabra exhortación, la palabra griega usada allí es paraklesis, que significa consolación, de ahí viene paracleto, consolador. Entonces le está diciendo que él les va a dar una consolación, en el sentido de que esa consolación es una restauración de una dignidad o de la dignidad. Y cuando dice error, se refiere a las palabras que extravían. Un error es algo que te extravía. Y cuando dice impureza, se refiere a algo que no es apto para Dios. Cuando dice engaño, la palabra griega es dolos, que se refiere a un engaño con malicia. Shaul en este pasaje está asegurando que la buena nueva que ellos llevaron después de haber salido bajo una lucha tenaz en Filipos y entran en otra en Tesalónica, esa buena nueva
no es un engaño, no es una impureza, no es un error, sino que la buena nueva les devuelve la dignidad a los tesalonicenses de ser llamados hijos o herederos de Dios. No es para que se extravíen la buena nueva, no es algo impuro. ¿Por qué? Porque viene de Dios mismo y no es un engaño con malicia para sacar ganancias personales, como lo hacían otros. Y para aclarar más, agrega, Dios mismo nos hizo aptos y fieles portadores de la buena nueva. Y dice, así hablamos como fieles a la verdad, no para agradar a jefes humanos, sino a Dios, el que prueba los corazones de nosotros. Cuando dice prueba, la palabra griega es dokimazo, que significa refinar, examinar. Esto implica que Dios examina al que toma un liderazgo. Implica que Él purifica los corazones de los creyentes para que puedan crecer en el conocimiento de Él. En resumen, Shaul está diciendo, queremos que sepan, hermanos de Tesalónica, que la buena nueva busca restaurar su dignidad, no perderlos, sino hacerlos aptos ante Dios, sin engañarles para sacarles provecho personal. Nosotros hablamos la verdad porque Dios mismo nos ha hecho aptos y fieles para enseñar la buena nueva. Nuestro propósito no es complacer a la gente, sino agradar a Dios, quien examina y purifica nuestros corazones. Y dice el verso 5 y 6, porque nunca en palabra lisonjera llegamos a ser como sabéis, ni con pretexto de avaricia, Dios es testigo, ni tampoco buscando de los hombres la gloria, ni de parte de vosotros, ni de otros. Shaul ha estado defendiendo su rol y el de su equipo como apóstoles ante la asamblea de Tesalónica. Les ha dejado claro que Dios mismo los envió para restaurarle la dignidad a todo el que los escucha de ser llamados herederos de Dios. Por lo tanto, deben entender que la buena nueva que trajeron los apóstoles no busca ni extraviarlos, ni es impura, ni intenta engañarlos para obtener beneficios terrenales. Ahora Pablo continúa defendiendo su ministerio como apóstol al contrastar sus propias motivaciones con la de los otros que quizá buscaban aprovecharse de la gente. Por eso añade, porque nunca en palabra lisonjera llegamos a ser, como sabéis, ni con pretexto de avaricia. Aquí la palabra lisonjera se refiere a decir lo que la gente quiere escuchar, manipulando emociones o halagando el ego. Estas palabras a menudo, estas palabras lisonjeras, a menudo encubren una verdadera intención de avaricia, que Pablo menciona justo después con estas palabras, ni con pretexto de avaricia. Esto significa que nunca los apóstoles usaron la buena nueva como una excusa o fachada para ocultar el deseo de obtener riquezas de aquellos a quienes predicaban. Tras afirmar que no usaron palabras lisonjeras ni pretexto para la avaricia, añade, Dios es testigo, ni buscando de los hombres gloria, ni de parte de vosotros, ni de otros. Shaul declara que su intención al ir a Tesalónica, al ir a ellos, fue motivada por Dios, por lo cual nunca buscaron la gloria de los hombres, no buscaban ser alabados, admirados o exaltados por ellos en Tesalónica o en cualquier otra ciudad de Macedonia. En resumen, Shaul está diciendo en esta porción que como apóstol de Yeshua, él o alguien de su equipo nunca buscó aprovecharse de ellos para sacarles dinero, reconocimiento, fama o elogios, porque como enviados de Dios no buscan nada de eso, ni en Tesalónica, ni en ningún otro lugar, sino el reconocimiento de quien los envió, Dios. Y dice el 7, pudiendo con autoridad estar como de Machía apóstoles, sino que fuimos amables en medio de vosotros, como si una madre, y aquí esta palabra madre tómela así, sino como una madre que lacta, o sea, que está dándole pecho a un niño, así como una madre cuida con ternura a sus propios hijos. Shaul ha defendido que él o alguien de su equipo nunca tuvieron intención de aprovecharse de ellos para sacarles dinero, ni buscaban la fama o los elogios de ninguna persona,
sino lo que buscaban era devolverles la dignidad de ser llamados herederos de Dios. Porque precisamente fue Él, Dios, quien los envió. Por lo tanto, el único reconocimiento que buscaban era el de Dios. Entonces ahora pasa a explicar aún más la pureza de sus motivos y la naturaleza de su ministerio y les dice: pudiendo con autoridad estar como de machí apóstoles, sino que fuimos amables en medio de vosotros, como si una madre que lacta cuida con ternura a sus propios hijos. Vamos a entender. Shaul quiere que los hermanos tesalonicenses se den cuenta de que con la autoridad que Dios les había dado a ellos como apóstoles, ellos pudieron ejercer esa autoridad para imponerse sobre ellos. Por eso dice, pudiendo con autoridad estar como de machí apóstoles. Esto significa que un apóstol era un enviado con plena autoridad y respaldo de Yeshua. Por tanto, ellos podrían haber exigido ser mantenidos, haber ejercido una autoridad de manera imponente o haber esperado que le dieran honores y honra porque los había mandado Yeshua. Ellos tenían el poder de ser exigentes o de imponer su voluntad, pero no lo hicieron, sino que Shaul dice, fuimos amables en medio de vosotros como una madre lactante cuida con ternura a sus propios hijos. Cuando dice amables, la palabra griega es epios, que puede traducirse como amable, tiernos, suaves o delicados. Es un contraste directo con la idea de ejercer poder o autoridad de manera autoritaria. Cuando dice que fueron como una madre que lacta, se refiere al amor, sacrificio, dedicación y entrega con que Shaul y su equipo pusieron las necesidades de los tesalonicenses por encima de las suyas. Por eso agrega que los cuidaron con ternura. La ternura aquí va más allá de la dulzura, implica nutrir, proteger, mimar y atender con el máximo cuidado y amor desinteresado. Ellos no los veían a los tesalonicenses como proyectos o como conquistas, sino como sus propios hijos, por los cuales sentían un profundo afecto y responsabilidad. Shaul quiere resaltar el precio que gustosamente ellos como apóstoles han pagado por los hermanos de Tesalónica. Shaul quiere decir con este pasaje, aunque teníamos toda la autoridad como enviados de Machía para exigirles cosas o imponer nuestra voluntad, elegimos no hacerlo. En vez de eso, fuimos extremadamente amables y gentiles con ustedes, tratándolos con el mismo amor tierno y dedicado con el que una madre que amamanta cuida y nutre a sus propios hijos. Y dice el verso 8, así también teniendo un profundo afecto por vosotros, nos complacíamos en impartir a vosotros no solo la buena noticia de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque queridos nos llegasteis a ser. Shaul ha destacado que ellos no se aprovecharon de su autoridad como apóstoles de Machía. En vez de eso exhibieron una amabilidad y gentileza como una madre que cría a su hijo pequeño que todavía lacta. Ahora Shaul continúa describiendo el profundo amor genuino de un apóstol por su talmidín, es decir, por su congregación. Y dice, así también teniendo un profundo afecto por vosotros. La palabra griega para profundo afecto es omeiromenos, que es muy emotiva y rara, que significa desear intensamente, tener un cariño tierno o anhelar tiernamente. Es una expresión de amor la que está usando Pablo, pero un amor paternal o maternal. Pablo sentía un amor tan grande y sincero por los hermanos de Tesalónica que iba más allá de la simple responsabilidad apostólica. Debido a este profundo afecto, Shaul dice que se complacía en impartirles no solo la buena noticia del que es bueno, sino también entregarles sus propias vidas. Quiere decir que para ellos, para los apóstoles, no era una carga obligatoria ir a las congregaciones o a fundar congregaciones, sino era un anhelo de enseñar no solo la buena nueva, sino lo que es un apóstol.
alguien que va donde Dios lo envía y entrega su tiempo, su energía, su sufrimiento, sus esfuerzos y su propia existencia, sin importar el sacrificio, con la finalidad de devolverle a esa congregación la dignidad de ser llamados herederos de Dios. Finalmente, Shaul explica la razón del sacrificio de un apóstol y les dice, porque queridos nos llegasteis a ser. Él está expresando que un apóstol no usa la manipulación de emociones, la lisonja, ni enseña con malicia para sacar provechos y ganancias terrenales, sino que para un apóstol la congregación se vuelve un rebaño extremadamente amado y valioso, y ese amor, que es el mismo de Machía, los impulsa a entregarle sus propias vidas. Y dice el 9, porque os acordáis, hermanos, del trabajo de nosotros y de la fatiga noche y día para no ser gravosos a alguno de vosotros, mientras proclamamos a vosotros la buena nueva de Dios. Shaul ha explicado lo que es el servicio o ministerio de un apóstol. Ha dicho que un apóstol no usa la manipulación de emociones ni engaña con malicia para saciar su avaricia, sino que por el contrario, un apóstol tiene amor entrañable como una madre con su bebé, al grado de estar dispuesto a renunciar a su vida para que su talmidín, su bebé, recuperen la dignidad de ser llamados hijos de Dios. A continuación dice, porque os acordáis, hermanos, del trabajo de nosotros y de la fatiga noche y día para no ser gravosos a algunos de vosotros, mientras proclamamos a vosotros la buena nueva de Dios. Entendamos lo que está diciendo. Shaul continúa defendiendo lo que es el ministerio de un apóstol, recordándole a los hermanos tesalonicenses que como apóstoles, él y su equipo trabajaron para no ser una carga para ellos. Les dice que recuerden el trabajo intenso y agotador. No se trata de un trabajo ligero, sino de un esfuerzo físico y mental considerable. Cuando dice trabajando día y noche, quiere resaltar que él y su equipo no solo predicaban, sino que también se ocupaban en alguna labor secular, a menudo haciendo tiendas de campaña, como lo vemos en Hechos 18:3. Por eso agrega, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Gravoso significa ser una carga financiera o una molestia para alguien. Pablo no quería que su ministerio se convirtiera en una obligación económica para la congregación. Esto era especialmente importante en un contexto donde los judaizantes cobraban los ritos y ceremonias para hacerse un prosélito, y algunos filósofos o maestros viajaban y vivían a expensas de sus seguidores. Con esto, Shaul quiere dejar claro que la enseñanza de la buena nueva no es un negocio o un dolo. Su oficio como apóstol también era hacer, además de apóstol, era hacer tiendas. Y eso era una prueba tangible de su desinterés para no ser una carga financiera. Pero esto no lo distrajo, este trabajo de hacer carpas no lo distrajo de su misión, sino que se la facilitó. Shaul está diciendo en este verso 9, ustedes hermanos saben bien lo mucho que trabajamos y nos esforzamos día y noche para no serles una carga económica, mientras les compartíamos la buena noticia de Dios. Nuestra ardua labor fue prueba de que nuestros motivos eran puros y nuestro único objetivo era devolverles la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Y dice el 10:11, vosotros sois testigos y Dios de cuán santa y justa e intachablemente con vosotros los creyentes fuimos llegados a ser. Tal como sabéis, como cada uno de vosotros, como un padre a los hijos de sí mismo, exhortándoos y animándoos. Shaul ha querido dejar claro que ellos no fueron una carga financiera para la congregación, como podrían ser los falsos maestros que vivían a expensas de sus seguidores, y para validar la integridad de su ministerio apela a dos testigos, que son la propia congregación y Dios. Y les dice, vosotros sois testigos y Dios de cuán santa y justa es intachable con vosotros los creyentes fuimos llegados a ser.
Shaul está apelando al resultado de la transformación de la vida de los creyentes. Por eso eran testigos. Ellos mismos eran un testigo. Por su transformación de sus vidas dentro de la congregación. Los mismos creyentes eran testigos del esfuerzo y el amor de los apóstoles por el cual los congregados habían dejado la idolatría. Pero además Dios mismo era testigo de esa transformación porque su ruá operaba en ellos. Cuando dice que el trabajo que él hizo como apóstol junto a su equipo es una obra santa, es porque era de Dios, no de ellos. Fue justa porque actuaron con equidad, honestidad y integridad, no queriéndose aprovechar. No hubo injusticia, no hubo manipulación, no hubo engaño con malicia para obtener ganancias terrenales. Y eran intachables porque no se les podía señalar, reprochar o culpar de algo. Por eso dice a continuación, tal como sabéis, como cada uno de vosotros sabéis, como un padre a los hijos de sí mismo, exhortando y animando. Shaul continúa describiendo lo que es el ministerio del apóstol y ahora lo compara con la figura de un padre y el trato que ese padre tiene para con sus hijos. Cuando dice tal como sabéis, se refiere a la experiencia directa de los hermanos de la congregación. Ellos mismos fueron testigos de la forma en que él y sus compañeros interactuaron con cada uno de ellos como si fueran ellos un padre para sus hijos, que se encarga de la crianza y de la formación de sus propios hijos. Se preocupa individualmente un padre por cada hijo. Así estaba actuando el apóstol con ellos. Les invierte tiempo, esfuerzo en su desarrollo, los guía, los protege, los corrige y con amor genuino los exhorta. Shaul le está diciendo en este pasaje, ustedes mismos saben bien que nuestro trato con cada uno de ustedes fue como el de un padre con sus propios hijos. Los exhortamos y animamos individualmente con amor, con el fin de guiarlos y fortalecerlos en su fidelidad. Observe que era una guía individual, no era una manada que llevaban, se sentaban con cada uno, los guiaban a cada uno para que comprendieran qué es la buena nueva. Verso 12 dice, entonces dando testimonio hacia el estar caminando con ustedes dignamente alrededor de Dios, que los llama al de sí mismo reino y gloria. Vamos a entender. Primero, vean lo que ha pasado. Shaul ha defendido su apostolado. ¿Por qué lo ha defendido todo este tiempo? Porque se habían infiltrado judaizantes y también gente de filosofía griega. Y estaban confundiendo o tratando de confundir a los que están en Dios, a los que están en Yehoshua. Entonces, Shaul ha dicho que, o ha dejado claro que un apóstol de él no procede con palabras de hombre para confundir. Un apóstol no procede con palabras de hombre para confundir. No usa enseñanzas no aptas para Dios. No engaña con malicia. No usa lisonjas para manipular emociones. No busca ser admirado, alabado o exaltado, usurpando el lugar de Mashiach. No abusa de la autoridad que Dios le ha dado. No es una carga financiera para la congregación. También ha dejado claro Shaul que el ministerio de un apóstol tiene que ser como el sacrificio de una madre con su bebé que lacta. Tiene que ser de enseñanza solo de la buena nueva, no por obligación, sino por amor. Tiene que ser como el amor de un padre que anima, guía y fortalece a cada hijo en el crecimiento de la fidelidad. ¿Y todo esto para qué? Para devolverle la congregación a la dignidad de ser herederos del Dios viviente. Y cierra la defensa de su apostolado diciendo que la meta de su ministerio es que ellos anden dando testimonio de lo que es un digno hijo de Dios, que fue quien los llamó a su reino y gloria. Les está diciendo, todo nuestro esfuerzo y dedicación entre ustedes tuvieron un solo propósito, que vivieran de una manera que honre a Dios, digna de su carácter. Esto es porque Él mismo los ha adoptado para que pertenezcan a su reino y a compartir la herencia de su propia gloria.
Y dice el 13, y por esto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que al recibir la palabra por el oír de parte de nosotros, la de Dios recibiste, no como palabra de hombre, sino como verdaderamente es palabra de Dios, la que también actúa en vosotros los que creen. Shaul ha cerrado la defensa de lo que es ser un apóstol de Yeshua e inicia un agradecimiento a Dios diciendo, y por esto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Él está expresando su gratitud a Dios por la fidelidad que exhiben los hermanos de la Asamblea de Tesalónica. El agradecimiento de Shaul y sus colaboradores es constante y sin interrupciones, porque a pesar de la tribulación, ellos, los hermanos de Tesalónica, se mantienen firmes. Cuando dice la palabra por el oír de parte de nosotros, la de Dios, se refiere a que los enseñaban, a que lo que enseñaban ellos a los hermanos de Tesalónica, ellos la escuchaban atentamente para hacer. En esencia, lo que estaban escuchando era la palabra de Dios. Lo que los apóstoles estaban tratando de decirles es que ellos eran un instrumento nada más. Ellos no eran los que habían sacado esa palabra. Esa palabra venía de Dios y ellos eran el instrumento que la llevaba. Y entonces le está diciendo que el verdadero autor de la buena nueva era Dios mismo. Por eso evangelio es la buena noticia del que es bueno, es decir, de Dios, de Elohim, de Yehoshua Mashiach. Cuando dice no como palabra de hombre, sino como verdaderamente es palabra de Dios, se refiere a lo que ha venido defendiendo. Lo que enseñaron no era palabra de hombre para confundir, engañar y sacar provecho, sino la auténtica, poderosa palabra de Dios que causó la transformación por la cual son reconocidos como testimonio, no solo para Macedonia, sino para que trascendieran a otras regiones y llegaran en el tiempo a ser ejemplo para las congregaciones de nuestro tiempo ahora. Finalmente, Shaul subraya la consecuencia de recibir la palabra de esta manera a través de verdaderos apóstoles y dice, ustedes recibieron la palabra de Dios, la que también actúa en vosotros los que exhiben fidelidad. Esto quiere decir que si la palabra es enseñada por falsos apóstoles, esa palabra de hombre es palabra de hombre y no de Dios, por lo cual no trae transformación. No se trata de oír palabra, sino de quién la van a oír. Y esa palabra no transforma a un creyente, de manera que no exhibirán la fidelidad, la emuná, la educación de Dios. Y ese creyente no está escuchando para hacer la palabra de Dios, sino la palabra de hombre. Shaul está diciendo, estamos constantemente dando gracias a Dios porque ustedes escucharon para hacer la buena nueva. Y esta no la recibieron como si fuera solo lisonja de hombres, ¿sí? Sino que la aceptaron por lo que verdaderamente es la propia palabra de Dios. Y precisamente por haberla recibido así, esa palabra está obrando poderosamente en ustedes, los que exhiben la fidelidad. Y dice el 14, porque vosotros imitadores fuisteis hechos, hermanos de las congregaciones de Dios, las que están en Judea, en Yehoshua Mashiach, porque las mismas cosas padeciste vosotros por los propios compatriotas, como también ellos por los judíos. Ponga atención. Shaul ha dicho que él y sus colaboradores constantemente están dando gracias a Dios porque los hermanos tesalonicenses escucharon para hacer la buena nueva, recibiéndola como palabra de Dios y no de hombres. Es constante, ese constante agradecimiento es porque la tribulación por la que pasan los hermanos de Tesalónica es constante también. Por eso a continuación Shaul va a resaltar la similitud en las experiencias de sufrimiento entre los hermanos de Tesalónica y los de Judea. Y dice, porque vosotros imitadores fuisteis hechos hermanos de las congregaciones de Dios, las que están en Judea, en Yeshua HaMashiach, porque las mismas cosas padeciste vosotros por los propios compatriotas, como también ellos por los judíos. Cuando dice Shaul, porque vosotros imitadores fuisteis hechos,
hermanos de las congregaciones de Dios, las que están en Judea, en Yahushua Mashiach, se refiere a que los hermanos de Tesalónica experimentaban la misma tribulación de los hermanos judíos de la provincia de Judea. No es que ellos eligieran imitar a los de Judea, sino que era un patrón, escuche bien, era un patrón de aflicción que se repetía en cada congregación de Dios. Shaul conocía muy bien de esto porque él mismo participó de la tribulación de los judíos seguidores de la buena nueva al inicio. Cuando dice las mismas cosas padeciste vosotros por los propios compatriotas, la palabra compatriota, escuche bien, en griego es sunfuletes, que significa de la misma tribu. Los hermanos tesalonicenses en su mayoría eran gentiles y estaban sufriendo persecución no de extraños, sino de su propia gente, incluyendo sus vecinos, sus familiares y conciudadanos que todavía seguían siendo idólatras. La hostilidad que venía de su propio entorno cultural y social era terrible. Y cuando dice, como también ellos por los judíos, se refiere que así como los judíos en Judea, seguidores de Mashiach, sufrían a manos de los familiares y de los compatriotas judíos, así también los tesalonicenses gentiles, seguidores de Mashiach, sufrían a manos de sus parientes y de sus compatriotas gentiles, que se oponían a la buena nueva. Shaul les está diciendo en esta porción, ustedes, hermanos, se han convertido en ejemplos vivos de las congregaciones de Dios en Judea que siguen a Mashiach. Esto es porque están sufriendo las mismas persecuciones ustedes a manos de sus propios familiares y compatriotas gentiles, así como ellos, las asambleas de Judea, sufrieron a manos de sus propios familiares y compatriotas judíos. Y dice el 15, de los que también el Señor Yeshua mataron y a los profetas y a nosotros expulsaron y a Dios no agradando y a todos los hombres siendo contrarios. Shaul ha resaltado la similitud en las experiencias de sufrimiento o tribulación por la que tienen que pasar las congregaciones de Mashiach, las que enseñan la verdad y no palabras de hombre. Escuche bien, pasan por experiencias de tribulación las que enseñan la verdad y no las que enseñan palabras de hombre. Esto sirve para validar y consolar a los tesalonicenses, mostrándoles que no están solos en sus pruebas. Ahora Shaul continúa describiéndole a los hermanos tesalonicenses las acciones de los judíos de Judea que no aceptan la buena nueva y perseguían a sus familiares y seguidores de Mashiach. Y les dice, de los que también al Señor Yeshua mataron y a los profetas y a nosotros nos expulsaron. Y a Dios no le han agradado y no han agradado a todos los hombres siendo contrarios. ¿Contrario qué? A la buena nueva. Cuando dice de los que también el Señor Yeshua mataron, se refiere a que Shaul está acusando de asesinato a los que no aceptan la buena nueva. En ese tiempo, los líderes judíos de Judea se sentían dueños de la verdad de la Torá, pero en realidad la habían mezclado con palabras de hombre, y esa mezcla fue lo que los llevó a matar al dador de la vida y a sus profetas. Shaul quiere destacar que la hostilidad contra las congregaciones de Dios no es algo que se da con los judíos de Mashiach en Judea o con los gentiles en Tesalónica, sino que es algo que se dio y seguirá dándose hasta que regrese Yeshua, donde unos serán perseguidos, otros muertos y otros expulsados, como lo fueron en su tiempo Shaul y sus compañeros cuando fueron expulsados de varias ciudades como Tesalónica misma. Por la oposición de los judíos incrédulos y de los gentiles que ni entendían lo que estaba pasando. Ellos no les permitían predicar libremente la buena nueva. Por eso dice, y a Dios no agradando. Se refiere a que toda esa hostilidad contra las congregaciones de Mashiach, las que enseñan para hacer la buena nueva, no es del agrado de Dios y solo acumulan evidencia para el día del juicio. Cuando dice, y a todos los hombres siendo contrarios, se refiere a que la hostilidad en cualquier parte o en cualquier tiempo era tanto para judíos como para gentiles que aceptaran la buena nueva, especialmente si los creyentes eran gentiles, porque según la palabra de hombre, solo los judíos podían ser salvos. Shaul está diciendo en esta porción
Algunos de ustedes, por escuchar para hacer la buena nueva y no la palabra de hombre, serán perseguidos, expulsados e incluso asesinados. Pero ellos, los que enseñan palabra de hombre para entorpecer la salvación de los hombres, judíos y gentiles, no son del agrado de Dios. Y dice el 16, impidiendo a vosotros hablar a los gentiles para que sean salvos, para llenar completamente a ellos de los pecados siempre. Pero vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Shaul ha explicado que los congregados que escuchen para hacer la noticia del que es bueno pueden ser perseguidos, expulsados y hasta asesinados por no escuchar para hacer palabras de hombre. El objetivo de los falsos maestros es manipular con emociones, engañar con malicia para ser admirados y exaltados como si fueran dioses. Esto es usurpar el puesto de Machía en la congregación, lo cual los hace antimachías, es decir, anticristos. Esto no es de ellos, sino de Hasatán, que los gobierna para que los hombres judíos y principalmente gentiles se extravíen de la salvación. Por eso dice, impidiendo a vosotros hablar a los gentiles para que sean salvos, para llenar completamente a ellos de los pecados siempre. Pero vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando dice impidiendo a nosotros hablar a los gentiles para que sean salvos, se refiere a que los anticristos, los que ocupan la posición de Yeshua en las congregaciones, con sus obras, impiden que los seguidores de Mashiach sean salvos. A continuación, Shaul dice, para llenar completamente a ellos de los pecados siempre. Esto se refiere a una consecuencia terrible de la obra de los anticristos, aquellos que ocupan la posición de Yeshua en la congregación y se oponen activamente a la propagación de la noticia del que es bueno y a la salvación de otros. Estos anticristos no solo pecaban, sino que acumulaban pecado sobre pecado. Cada falsa doctrina, cada lisonja, cada avaricia, cada engaño, cada abuso de autoridad que impedía devolver la dignidad de ser heredero de Dios, especialmente a los gentiles, contribuía a la acumulación de sus transgresiones que les serían contadas en el día del juicio. Shaul está diciendo que los oponentes de la noticia del bueno, es decir, los anticristos en cada congregación, no solo persiguen a los creyentes, sino que intentan activamente impedir que los no judíos escucharan el mensaje de salvación. Con cada acto de oposición hacia la buena nueva, acumulan más pecado y por ello la ira justa de Dios ha caído sobre ellos desde ya, sobre ellos de manera decisiva y completa hasta el punto final. Es decir, que como los anticristos ya estaban en las congregaciones predicando lo opuesto a la buena nueva y aún lo están haciendo hasta hoy, lo seguirán haciendo hasta el punto final, es decir, hasta el regreso de Mashiach. Y dice el otro, pero nosotros, hermanos, al quedar huérfanos de vosotros por tiempo de una hora en persona, no de corazón, más abundantemente el rostro de vosotros procuramos ver con mucho deseo. Shaul dijo que los anticristos, los que en las congregaciones se oponen a la noticia del bueno y ocupan el lugar de autoridad de Mashiach, no solo persiguen a los creyentes, sino que intentan activamente impedir con sus obras que los gentiles escuchen el mensaje de salvación. Pero con cada una de sus obras están acumulando sus pecados para el día del juicio cuando regrese Mashiach. Ahora, en consecuencia de estar lejos de los hermanos tesalonicenses, Shaul dice, pero nosotros, hermanos, al quedar huérfanos de vosotros por tiempo de una hora en persona, no de corazón, más abundantemente el rostro de vosotros procuramos ver con mucho deseo. Cuando dice huérfanos, usa la palabra griega aporfanizo, significa quedar privado de un padre. Se refiere a que Shaul, como padre espiritual de los hermanos tesalonicenses, siente que al ser sacado de Tesalónica dejó huérfano un hijo pequeño, vulnerable a los ataques de los hombres malos. Cuando dice por tiempo de una hora no se refiere a un periodo literal de 60 minutos, sino a un tiempo muy breve o a una separación repentina y forzada. Sugiere que la separación fue abrupta y contra su voluntad.
Cuando dice en persona, no de corazón, se refiere a que aunque se vieron obligados a estar físicamente ausentes de los hermanos tesalonicenses, su afecto y su conexión espiritual permanecieron intactos. Sus pensamientos y sentimientos seguían con ellos. Por eso a continuación dice, más abundantemente el rostro de vosotros procuramos ver con mucho deseo. Se refiere a que esa separación violenta y abrupta intensificó el deseo de volver a verlos. Implica un esfuerzo activo para regresar y verlos cara a cara. Era un deseo profundo y sincero de restaurar la comunión física. Shaul está diciendo en esta porción, hermanos, aunque nos vimos forzados a separarnos de ustedes repentinamente y por poco tiempo estuvimos con ustedes, sintiéndonos como si hubiéramos quedado huérfanos, separados físicamente, pero no en nuestro afecto, este dolor solo intensificó nuestro anhelo. Por eso hemos deseado muchísimo volver a verlos en persona. Y dice el 18, por lo cual quisimos venir a vosotros, yo ciertamente, Shaul, y una vez y dos veces, y estorbó a nosotros Satanás. Shaul ha expresado la forma en que tuvo que dejar a los hermanos tesalonicenses, lo cual le causó un anhelo intenso de regresar para seguir enseñándolos. Él continúa explicando el profundo deseo de regresar y dice, por lo cual quisimos venir a vosotros, yo ciertamente, Shaul, y una vez y dos veces, y estorbó a nosotros Satanás. Shaul quiere expresarle a los hermanos tesalonicenses que su anhelo de regresar era tan fuerte que lo impulsó a él a intentar visitarlos. Realmente él quería estar con ellos. Al decir yo, Shaul, estaba afirmando su compromiso y afecto como un padre que es separado violentamente de su pequeño hijo. Cuando dice y una vez y dos veces, se refiere a que no fue solo un pensamiento pasajero o un intento débil, sino un anhelo de volver a ellos que intentaron repetidamente, con persistencia, con sinceridad, con intensidad. Cuando dice estorbó a nosotros Satanás, se refiere a la influencia maligna que impulsa a gente a hacer daño, como los que persiguen o engañan dentro de las congregaciones con las intenciones de acabar con los apóstoles y la buena nueva por cualquier medio. Los apóstoles sabían que esas acciones no procedían de hombres, sino de Satanás. Él entendía que la batalla no era solo contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas que intentaban detener el avance de la buena noticia y así impedir que los tesalonicenses sean salvos. Y para eso Satanás usa a las personas de la manera que él quiere, para entorpecer el avance de la noticia del que es bueno. Shaul está diciendo en esta porción, debido a nuestro gran anhelo por ustedes, intentamos visitarlos repetidamente. Yo mismo, Shaul, lo intenté una y otra vez. Sin embargo, en cada ocasión, Satanás nos lo impidió, poniendo obstáculos. Cuando dice obstáculo es gente, situaciones. Lo expuso obstáculos en nuestro camino. Dice el 19, pues ¿cuál es la esperanza? No, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de alegría? ¿No sois vosotros mismos delante de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach en su venida? Shaul ha expresado que ellos anhelaban regresar a Tesalónica y que él mismo intentó repetidamente regresar, pero Satanás no los dejó llegar. Ahora Shaul deja ver el por qué ellos insistían en regresar a los hermanos de Tesalónica y les dice, pues ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo o nuestra corona de alegría? ¿No sois vosotros mismos delante de nuestro Señor Yehoshua Mashiach en su venida? Shaul hace tres preguntas a través de las cuales quiere que los hermanos de Tesalónica comprendan su anhelo por regresar a ellos. Él se pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo o cuál es nuestra corona? Se refiere a una sola pregunta. ¿Cuál es la esperanza de los apóstoles, de los que llevan la buena nueva en la congregación? Cuando dice nuestra esperanza, se refiere a la esperanza de ver el fruto de su trabajo,
el fruto que una madre busca cuando amamanta, el fruto cuando un padre busca que su hijo crezca en dignidad. Entonces, la esperanza es que los hermanos de Tesalónica reciban la dignidad de ser herederos de Dios. Cuando dice nuestro gozo, se refiere a que si se cumple la esperanza de los apóstoles, experimentarán una alegría semejante a la de un padre que ve a sus hijos firmes y crecidos en la fidelidad. Cuando dice nuestra corona de alegría, corona en griego es Stefanos, no es una corona de realeza, sino la corona de laurel que se entregaba a los atletas victoriosos o a aquellos que se destacaban en un logro. Shaul se refiere a que si se cumple la esperanza de los apóstoles, la corona de alegría serían los creyentes de Tesalónica siendo dignos herederos de Dios. La confirmación de la respuesta a esta pregunta viene a continuación cuando él dice, ¿no sois vosotros mismos delante de nuestro Señor Yehoshua en su venida? Cuando dice delante de nuestro Señor Yehoshua en su venida, se refiere a que cuando regrese Machía, los hermanos de la congregación de Tesalónica, junto con todas las congregaciones de Machía que escucharon para hacer la noticia del que es bueno, estarán como herederos de Yeshua delante de él y no como enemigos. Shaul está diciendo en esta porción, ¿qué es lo que más esperamos que nos llena de mayor alegría o que será nuestro mayor galardón? No son bienes materiales ni reconocimiento humano, sino que ustedes mismos son nuestra más grande esperanza, gozo y la corona que nos alegrará inmensamente cuando estemos delante de nuestro Señor Yehoshua Mashiach en el día de su regreso. Y dice el 20, porque vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Shaul ha expresado que la esperanza, el gozo y la corona de alegría de un apóstol que ha hecho bien su trabajo y pagado el precio es que sus hijos espirituales recobren la dignidad de ser llamados herederos de Dios y puedan estar como tal delante de Yeshua cuando Él regrese. Y para concluir dice, porque vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Shaul profundiza el motivo de su conexión con los creyentes de Tesalónica cuando declara, vosotros sois nuestra gloria. Utiliza la palabra griega doxa, que a su vez se deriva del hebreo kabod, que significa peso, esplendor o señorío. Al decir, ustedes son nuestra gloria, está diciendo que él no busca un honor personal, sino el honor de educar a los que Dios le ha dado para que ninguno se pierda. Su gozo no está en usurpar el lugar de Machía para recibir honores y ganancias terrenales, sino en que el precio que pagó por ellos está dando frutos. Shaul está cerrando esta parte de la carta diciendo, la razón de nuestra esperanza es sencilla y profunda. Son ustedes, los creyentes de Tesalónica. Ustedes son la fuente de nuestro mayor honor y nuestra más grande alegría. Su fidelidad y su vida transformada son la prueba viviente de que el precio que pagamos por ustedes fue el correcto y valió pagarlo. Y con esto, mis hermanos, terminamos.